El mismo perro con distinto collar. Vamos a la tanda y volvemos entonces para ver el segundo bloque del documental exclusivo Sangre, Sudor y Lágrimas. Historia de la economía argentina. Segundo bloque de Documenta. Hoy estamos en el Banco Central. Detrás mío hay una serie de cuadros que rinden, comillas, homenaje a los presidentes del Banco Central en sus distintas épocas. Te encontrás con que aparece un retrato de Domingo Cavallo, un retrato de Adolfo Diz, que fue presidente del Banco Central en la peor época de la dictadura, hay un retrato de Mondeli, que también fue presidente del Banco Central en épocas de Isabelita Perón. Está el retrato de Antonio Armán González, es decir, todos los presidentes del Banco Central, cada uno en su época, y al verlos colgados a uno le dispara la misma reflexión de cuando ve ciertos bustos en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno. ¿Por qué está colgado el retrato de Cavallo? ¿Homenaje a quién? ¿Por qué está colgado el retrato de Pedro Pou, quien fue durante mucho tiempo presidente del Banco Central? ¿Homenaje a quién? ¿A la especulación, a la quiebra de los bancos? La verdad que no se entiende bien y en rigor no se entiende bien cuál es el sentido que instituciones como el Banco Central tengan colgados semejantes cuadros, ¿no? En definitiva, al margen de esta consideración, lo que vas a ver a continuación es la economía durante los gobiernos democráticos. La economía durante el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, de Duhalde, de la Rúa. Y una pregunta básica, ¿por qué presidentes democráticos que anunciaron mensajes o políticas orientadas a beneficiarnos a todos nosotros, terminan aplicando planes de ajustes que dejan como saldo el incremento a la enésima potencia de la deuda externa o niveles de desocupación como en el gobierno de Menem cercanos al 19%? Eso entonces es lo que vas a ver a continuación en el segundo bloque de este documental exclusivo Sangre, Sudor y Lágrimas, Historia de la economía argentina. Ahora, Alfonsín. Vote lista 3. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Con el triunfo del radical Raúl Alfonsín, la democracia volvió al país el 10 de diciembre de 1983. Su primer ministro de Economía fue un leal, Bernardo Greenspun, a quien nadie dentro del radicalismo podía tildar de liberal. La sociedad asoció a Alfonsín con el restablecimiento de la democracia, pero junto con el restablecimiento de la democracia había otros problemas económicos. Había más consenso en la sociedad con respecto a cómo terminar con la dictadura y cómo aprender a vivir en democracia que con respecto a cómo debían tratarse los temas económicos. Cuando asume Alfonsín, el gran dilema no solamente es un Estado deteriorado en sus cuentas públicas, sino además un Estado que debe enfrentar cumplimientos de deuda externa, que pasan de 4.000 millones de dólares en el 76 a 37, 38.000 millones de dólares, que hay que financiar, que hay que pagar. Greenspun, en la medida de lo posible, intenta frenar esta cosa, pero la inflación se desborda. Con Greenspun la inflación llega al 400% anual. En ese marco quedó demostrado el fracaso de la expansión distributiva que había anunciado Greenspun. Presionado por los grandes grupos empresarios, Alfonsín llamó a una concentración popular para anunciar el comienzo de lo que él denominó economía de guerra. Los convoqué a los argentinos para una economía de guerra contra nuestras propias limitaciones y nuestras propias imposibilidades. Greenspun se tiene que retirar y lo reemplaza Juan Vital Zurruy, que aplica de alguna u otra manera un modelito que luego va a ser la misma matriz de la convertibilidad, que es el Plan Austral. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el Austral.
Nosotros lanzamos el Plan Austral como justo, igual que ahora, con un dólar alto y retenciones a las exportaciones, como fuente de recursos impositivos. Lo que pasó que a partir del Plan Austral los precios internacionales cayeron un 35% y tuve que eliminar todas las retenciones. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Como política de estabilización fue exitosa, digamos, conseguimos hacer lo que queríamos. Cuando el tipo de cambio fijo 8 meses, después salimos de eso, se empezaron las mini devaluaciones porque no había quedado una inflación. Pero la economía seguía indexada mensualmente y básicamente la inflación se empezó a acelerar porque no había dólares. O sea, en el fondo por el contexto internacional. Nosotros en aquel momento no hicimos algo que se hizo ahora, que es suspender los pagos de la deuda. Pero una vez más en la historia argentina, los planteos militares y el acoso de los bancos debilitaron a un presidente que no sabía o no podía contener a la violenta hiperinflación que llegó para arrasarlo todo. Las fotos que uno puede recordar de la hiperinflación es que no había precios, donde el dólar cambiaba minuto a minuto, donde uno dentro del diario, donde empezaba a trabajar yo en el área de finanzas, el dólar pasaba a ser el centro. No había otro tema importante que el dólar y cuánto cotizaba el dólar y quiénes compraban y quiénes vendían y cómo sorprendía día a día cómo llegaba a niveles que uno pensaba que era impensable. En aquel momento se nos acabaron los dólares, se nos acabaron las reservas, se nos acabó todo el apoyo que se pudo conseguir del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces lo único que queda para conseguir dólares es un tipo de cambio más alto. Devaluación acelera inflación y así llegamos con un gobierno debilitado porque perdió las elecciones en el 87, ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno Alfonsín estaba debilitado. Y la máxima debilidad fue justamente en el 89, cuando ganó Menem. Ahí el gobierno de Alfonsín no tenía ninguna capacidad de estabilizar y yo fui uno de los que aconsejó al presidente renunciar, justamente para que Menem, con el nuevo poder de ser presidente recién electo, pudiera hacer un plan de estabilización. ¿Qué hizo? Compañero, garantice la victoria. Por la revolución productiva y la liberación nacional, el 24 todos a River con Menem presidente. Con Menem Dualde a triunfar. El golpe de gracia fue el triunfo del justicialismo, con Carlos Saúl Menem a la cabeza en las elecciones presidenciales. Menem hizo una campaña basada en la revolución productiva, no pagar la deuda externa, nada de privatización, aumentar los sueldos, transferir más plata a las provincias y obviamente eso generó pánico en el mercado. Por suerte no fue lo que hizo. Lo que hizo Menem desde el gobierno fue exactamente todo lo contrario a lo anunciado en la lucha electoral. Destruyendo todos los manuales de ortodoxia peronista, comenzó a implementar